Hola, ¿cómo están queridos alumnos, queridas alumnas? Sean todos bienvenidos a la clase número 7. Hoy vamos a estar socializando sobre el informe psicológico. Entonces vamos a estar atentos a lo que implica elaborar un informe psicológico. Muy bien, el informe, todos sabemos de que es un documento escrito que se elabora de forma minuciosa, conteniendo datos históricos, hechos relevantes de una persona, en base a instrumentos utilizados que pueden ser las entrevistas, las observaciones, los test, todo esto consustanciado en el marco referencial teórico, técnico y científico adoptado por el psicólogo. Recalco lo que es teórico, técnico y científico. El informe no puede elaborar una persona que no es del área de la psicología. Si nos remitimos a un informe psicológico, debe de ser un profesional del área, capaz, formado para el efecto. Así también sabemos de que estos tipos de informes o los tipos de informes no son solamente clínico o forense, también tenemos los informes educacionales, educativas, en este caso los solicitados por las instituciones educativas, también están las solicitudes que realizan actualmente con mucha frecuencia las empresas, los informes laborales, evaluación psicológica, ¿sí? En este caso, hoy día, por lo menos estamos ganando espacio en ese sentido en el ámbito laboral. Las empresas están solicitando bastante lo que es la evaluación psicológica y médica para la admisión a las instituciones o a las empresas. ¿Cuáles son las finalidades de los informes? Y podrían ser varios dependiendo del objetivo del informe. Puede ser presentar resultados y conclusiones de la evaluación hecha por el psicólogo. Depende mucho del objetivo, como ya les dije. Asesoramiento, diagnóstico, pronóstico, evaluación, orientación, tratamiento, ¿sí? Estos son algunos de los objetivos y las finalidades. Finalmente serían, vale la redundancia, dar un diagnóstico, realizar un pronóstico, dar una simple evaluación sin requerimiento de tratamientos posteriores. La redacción debe ser clara, precisa, coherente, sin abreviaturas. No se puede abreviar ninguna palabra en un informe. El lenguaje debe de ser adaptado. Si nosotros vamos a entregar un informe a una persona que estamos observando la formación que tiene y no es adaptado, los términos que vamos a utilizar no corresponden. Entonces, estos términos deben de como que ser adaptado al estilo de la persona. Claro, no vamos a utilizar términos incoherentes, mucho menos términos que no correspondan, pero sí debe de ser elaborado de una forma sencilla, concreta, de forma que cualquiera que lo lea entienda. Los términos técnicos deben estar acompañados de las explicaciones. Si nosotros le decimos a una persona, tu diagnóstico es depresión mayor, según el DSM-5, y le damos los códigos. Bien, si hablamos en estos términos, debemos de explicar por qué estamos diciendo de que la persona está con depresión mayor. Entonces, aseverar, corroborando y explicando los síntomas recabados, identificados y observados con los criterios científicos que encontramos en el DSM-5 y OCDE-10. La ética profesional, claro, sabemos de que todas las informaciones recabadas deben de ser resguardadas, ¿sí? Se le debe respetar a la persona en toda su dimensión,
en todos los aspectos, porque la persona es un ser humano que está confiando en el profesional, por eso lo está buscando. Entonces, respetarle a esa persona que está enfrente nuestro. El psicólogo, según trabaje en instituciones o en consultorios privados, podrán realizar distintos tipos de informes. No siempre será necesario entregar un informe escrito a los padres. ¿Qué queremos decir con esto? Vamos a suponer que la institución educativa solicita un informe, una evaluación de la inteligencia del niño. Entonces, remitimos un informe dirigido al encargado de la institución educativa solicitante y las explicaciones se lo dan de forma verbal a los padres. Si lo solicitan, debemos saber a quién va dirigido, si es a un profesional, si es a otra institución. Vamos a suponer que la institución educativa cuenta con un psicólogo, entonces se remite a nombre de la profesional de esta institución con todas las informaciones necesarias que ha solicitado, para redactarlo en un lenguaje claro con la información que sea requerida y sin transmitir datos o resultados que excedan el propósito del mismo. Desde el punto de vista ético debe resguardarse, ya lo habíamos mencionado, la privacidad y confidencialidad de la información obtenida de los menos y también de su familia. Siempre tenemos que recordar si esas informaciones representan peligrosidad o no para esta o a los pares o a los familiares de esta persona, siempre y cuando no represente peligrosidad o que atente contra la vida de estas personas, entonces se resguarda esa información o de lo contrario se remite a donde corresponda. En algunos casos puede que sea necesario y debemos de tener en cuenta cuando el informe es para los padres. Es necesario, es práctico leerlo en forma conjunta con ellos para darle esas explicaciones pertinentes y claras según las dudas que presenten. Así también explicar los alcances del mismo y contestar todas las dudas. Adaptar el contenido y el estilo del informe de acuerdo al receptor, también ya lo hemos mencionado. Por ejemplo, uno para el médico debe de ir con todas las explicaciones en la parte del área médica, la evaluación que hemos realizado, con todos los diagnósticos, con todos los datos necesarios, se presenta, se especifica. Y en este caso para los padres es algo más sencillo que para un profesional. Con recomendaciones que les sean útiles. Para realizar un informe psicológico se requiere tener ciertas habilidades. ¿Cuáles son esas habilidades? Analizar, sintetizar e integrar estos datos que hemos obtenido. Sabemos que debemos de tener en cuenta informe, relacionarlo con tres cosas, ¿sí? Preparación, interpretación y elaboración. Y además de ello, estas habilidades, analizar, sintetizar e integrar, ser capaz, por eso les decía que el informe lo elabora un profesional y justamente alguna de las características del psicólogo para elaborar este documento es la idoneidad, la experiencia y un sentido crítico, es decir, ser objetivo y no subjetivo. Estos tres elementos permitirán la elección adecuada de los instrumentos para cada caso particular, que requerirá un conocimiento suficiente de las utilidades y limitaciones de las distintas técnicas. Quiero recordarles de que todos los instrumentos que vayamos a utilizar para realizar una evaluación deben estar adecuados y sean pertinentes a cada caso, a cada situación. Supongamos que uno dispone de un tipo de test, pero ese test no se adapta a esa persona por el nivel de formación o preparación que tenga la persona. Entonces se debe de adecuar las herramientas que uno dispone con lo que representa la persona en cuanto a la capacidad y formación. Eso es muy importante tener en cuenta. Vamos a suponer que en el momento de una evaluación psicológica para remitir a una empresa,
a una industria, se debe de observar de qué manera está completando esta persona en el momento de la evaluación. Si uno observa que la persona no es capaz de responder, entonces uno debe de inmediatamente recurrir a otro instrumento que pueda responder al mismo objetivo que uno está buscando. Bien, aquí tenemos la estructura y los datos que debe de reunir un informe. 1. Datos de identificación. Ya después van a leer lo que se encuentra dentro de lo que es datos de identificación. 2. Motivo de consulta. 3. Descripción del paciente. Aquí es muy importante la observación, ¿sí? Durante la entrevista debemos de observar detenidamente el aspecto, la forma, la postura, el tono de voz, las pronunciaciones. Todo esto lo observamos, cómo está, cómo se encuentra en ese momento la persona, anímicamente, el ritmo del lenguaje. Todo esto lo observamos para describir en esta parte del informe. Descripción de antecedentes. Aquí, ¿se acuerdan del genograma o genetograma? Todo eso lo incluimos aquí de forma descriptiva. El resultado integra, pueden ser, claro, dependiendo siempre de todos los instrumentos utilizados. Si se evaluó detenidamente la parte de la inteligencia, entonces se describe aquí. O si se evaluó en el momento, nada más con la observación, se menciona lo que se ha observado. El área médica, si la persona goza de buena salud, si la persona tiene algún diagnóstico médico, si está con tratamiento, cuáles son los medicamentos que consume, etc. En cuanto a la personalidad, todos los resultados recabados a partir de los test proyectivos. Aquí la parte final, prácticamente los resultados, conclusión diagnóstica. Es la parte final conclusiva del informe. El profesional aquí va a especificar y dar énfasis a las evidencias encontradas en el análisis de los datos a partir de las referencias adoptadas. Aquí se presenta cuál es el diagnóstico encontrado, siempre con corroboración o contrastación de los criterios científicos encontrados en el DSM-5 y OCDE 10. Tengan en cuenta que no podemos vacilar en lo que vamos a mencionar en el documento. Por eso es demasiado importante aplicar detenidamente, y las observaciones son demasiado importantes durante las entrevistas para poder corroborar, verificar y contrastar las observaciones con los resultados teóricos, técnicos. Por eso que es importante no perder ningún dato durante las evaluaciones. Y las recomendaciones o sugerencias, por último. Estas deben ser claras, concretas, individualizadas. Por ejemplo, si nosotros vamos a recomendar tratamiento, se explica del por qué se requiere ese tratamiento y cuál podría ser el tipo de tratamiento, cuántos periodos se requiere, cuánto tiempo se llevaría para aplicar, para implementar ese tratamiento, de qué manera se podría realizar. Todo esto se explica a la persona en el momento de compartir estas recomendaciones o sugerencias. Y de repente, si no habrá tratamientos posteriores, pero si se observa de que la persona requiere de algunas sugerencias, se puede hacer en ese mismo momento. Entonces, la tarea de esta clase número 7 va a ser justamente la elaboración de un informe psicológico. Ustedes se van a remitir a los datos recabados de la clase 6 a través de la guía que compartí con ustedes. Entonces van a estar utilizando esa herramienta que ya disponen, y en base a todas esas informaciones que han recabado van a llegar a esta última instancia, que es la elaboración del informe. Y en la clase siguiente vamos a estar socializando lo que es la elaboración de un tratamiento. Entonces con esto terminamos la clase número 7. Muy bien.
Entonces, con este mensaje les dejo: nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Albert Einstein. Gracias por la atención y cualquier duda me escriben, ya sea en el foro o si es necesario en el grupo de WhatsApp. Muchas gracias, éxitos para todos.